enseñanza que habrá de edificarnos, instruirnos, y también de manera especial te pedimos por las personas que todavía no han llegado a conocer tu salvación, pero aquí, Señor, a través de tu palabra puedes abrir los corazones, manifestar tu bondad y añadir este día a tu iglesia los que han de ser salvos. Todo esto te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Hermanos, vamos a abrir la Biblia y en esta ocasión lo hacemos en la carta a los Gálatas. Busquemos el capítulo número 2, que es donde vamos a leer la palabra del Señor en esta ocasión. Seguimos adelante con el estudio que estamos desarrollando en esta carta a los Gálatas y vamos a leer ahora los versículos que corresponden en la continuación de este estudio, en el capítulo 2. Dice entonces la palabra de Dios en Gálatas capítulo 2, versículo 11 en adelante: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, seguimos adelante, como dije, con el estudio que estamos desarrollando en esta carta a los Gálatas. Cuando hicimos la introducción a la carta, explicamos qué era lo que estaba ocurriendo. Galacia era una región en la cual Pablo había anunciado el Evangelio y por lo tanto eran iglesias que tenían el sello del apostolado de Pablo. Y con esto de sello quiero decir su orientación teológica. Después de que Pablo instituyó ahí ancianos, como era su costumbre, él se movió a otra región para continuar predicando el Evangelio. Cuando él ya no estaba en Galacia, entonces llegaron unos predicadores que iban desde Jerusalén, y estos llevaban la enseñanza de que creer en Jesús estaba bien, pero que eso no era suficiente para poder alcanzar la salvación. Estos predicadores, como llegaban de la iglesia de Jerusalén, tenían otro sello, tenían otra orientación teológica, y esa es la que Pablo aquí en estos versículos que hemos leído ahora está llamándole judaizar. Y por eso a las personas que judaizaban también él los llama judaizantes,
Pero ¿qué quiere decir con eso de judaizar? Lo que quería decir es que querían obligar a los gentiles a convertirse en judíos, o por lo menos a parecerse a ellos, porque la cuestión de ser judío es una cuestión étnica y no religiosa. Es decir, que si fuera una cuestión religiosa, al igual que cualquier religión, las personas podían escoger ser judíos, como pueden escoger ser budistas, ser musulmanes, ser cristianos, ser hinduistas. Todas esas son religiones. Por lo tanto, las personas las pueden escoger y adoptar y practicar según el deseo de cada quien. Pero cuando hablamos del judaísmo, ahí se trata de una cuestión étnica. Es decir, habla de la pertenencia a un pueblo, que son los descendientes de Abraham. Entonces, ahí la cuestión no es que uno pueda abrazar o pasarse, diríamos, a la religión judía, lo cual no se puede, sino que de lo que se trata es de ser un descendiente sanguíneo de Abraham. Porque de Abraham, recordemos que nació Isaac, de Isaac nació Jacob, y de Jacob nacieron los 12 patriarcas, los 12 hijos varones que él tuvo. Y de estos 12 se originaron las 12 tribus de Israel, y así surgió el pueblo de Israel, a los cuales les damos ese nombre: israelitas, hebreos o judíos, aunque cada uno de los nombres aparecieron en diferentes momentos de la historia y por diversas razones, pero no vamos a entrar ahí. Entonces, la cosa es así: si usted es un descendiente de judíos y lo puede demostrar, entonces usted es un judío. Pero si usted no lo es, si sus padres son gentiles, entonces usted no puede ser un judío. Entonces, como no se puede que un gentil se convierta en judío, entonces lo que hacían era hacer prosélitos, es decir, tratar que esos gentiles se acercaran al judaísmo, aunque nunca lo iban a hacer, nunca iban a ser judíos, pero sí podían adoptar ciertos elementos, como por ejemplo guardar la ley, circuncidarse. Y ellos pensaban que así era la cuestión, que había que creer en Jesús como el Mesías, pero que el camino de la salvación seguía siendo a través de las obras de la ley, y una de ellas era la circuncisión. De tal manera, hermanos, que estos se llamaban judaizantes, y a la acción que realizaban se le llamaba judaizar, porque era eso, tratar de que los gentiles se hicieran lo más posible judíos. Pero obviamente esto iba en contra de las enseñanzas del Evangelio de Pablo, enseñanzas que él va a presentar en esta carta y las va a defender. Si gusta, nos adelantamos un poquito y mire lo que dice el versículo 16 de este mismo capítulo 2. Oiga, póngale atención, dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Ahí lo tiene claro, ¿no? Está diciendo que nadie se puede salvar por guardar las obras de la ley, que el ser humano se salva solo por la fe en el Señor Jesús. Y eso no es solo de los gentiles, sino que incluso los mismos judíos
debían abandonar su confianza en el judaísmo, en la ley y en las obras de la ley para abrazar la fe que es por gracia en el Señor Jesucristo. Entonces, eran dos enseñanzas contrarias. Entonces, cuando Pablo se entera que estos predicadores han llegado a Galacia, a las iglesias que él fundó, donde él había llevado el evangelio, entonces claro, él se molesta mucho, porque se da cuenta que aquellos a quienes él llevó a la fe, ahora les están enseñando, como él lo dijo en el capítulo 1, es un evangelio diferente, que ya no es el evangelio de gracia, sino que ahora es el de Cristo más obras. Cuando la enseñanza de Pablo es de que no es por obras, entonces Pablo está tan molesto que escribe esta carta. Y como lo dije en la introducción, es una carta que nos muestra al verdadero Pablo. Es decir, un Pablo que está molesto, un Pablo que, como hemos visto, no se está cuidando de adjetivos que está dando a los otros hermanos, porque todos los judaizantes eran cristianos y eran miembros de la iglesia en Jerusalén, como lo hemos venido explicando. Pero a ellos es a los que Pablo dice que no hay que creerles, que son anatema. Y por ejemplo, hoy en estos versículos que hemos leído, él está hablando de Pedro, del apóstol Pedro. Y mire las expresiones que utiliza. En el versículo 11 dice que Pedro era de condenar. En el versículo 13 está hablando de que él simulaba. Al final del versículo 13 dice que era una hipocresía la que Pedro hacía. En el 14 le dice que no andaba rectamente. Para estar diciendo esas cosas del apóstol Pedro, ahí usted puede notar cómo Pablo estaba molesto. Ahora, estos predicadores que habían llegado a Galacia, lo que decían era que Pablo no estaba enseñando la verdad, que Pablo era algo así como un extraviado que enseñaba cosas que no era la verdadera doctrina de los apóstoles, y que a saber de dónde Pablo había sacado esas enseñanzas equivocadas, pero por eso habían llegado ellos, para mostrarles cuál era el verdadero evangelio. Entonces Pablo lo que hace acá, y es lo que hemos estado estudiando en las últimas semanas, es explicarles que el evangelio que él predicaba no lo había recibido de hombres y tampoco de hombre, porque él se presenta como Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, así dice en el versículo 1. Pero con eso explicamos que cuando él dice no de hombres, se estaba refiriendo que no eran los hermanos, los maestros, los profetas que habían en Antioquía los que lo habían hecho apóstol. Por eso dice no de hombres, y después dice ni por hombre, porque en Jerusalén, como ya lo vimos, quien llevaba la dirección de todo era Jacobo, también llamado Santiago, hermano biológico del Señor Jesús. Bueno, medio hermano, ¿verdad? Porque Jesús era hijo de María, pero no de José. En cambio, Santiago o Jacobo, como se le llama acá, era hijo de María, pero también de José. Pero como lo expliqué, Jacobo fue alguien que destacó no por el hecho de que era familia de Jesús, medio hermano de él,
sino que Dios le entregó una gracia a Jacobo que lo hizo ascender rápidamente al apostolado, superando incluso a los 12 que habían andado con su medio hermano Jesús. Entonces, la autoridad en Jerusalén la tenía Jacobo, pero él dice, por eso dice Pablo, que él es apóstol no de hombres, refiriéndose a que no eran los maestros de Antioquía quienes lo habían hecho apóstol, ni de hombre, refiriéndose a Jacobo, porque tampoco Jacobo lo había hecho apóstol a él, sino él dice por Jesucristo. Pero no solo su apostolado había venido del Señor Jesús, sino que el evangelio que predicaba. Y por eso él decía, el evangelio que yo anuncio no me lo enseñó nadie, sino que yo lo recibí del Señor. Y para eso vimos cómo Pablo regresa en el tiempo, años atrás, y comienza a contar desde la época cuando él era perseguidor de la iglesia. Cómo se da su conversión, cómo es que llega a Antioquía, a Damasco, que es donde se cree que él vivía. Y ahí es donde él inicia su primer viaje misionero, que es a Arabia, según lo hemos visto en esta carta a los Gálatas. Un viaje misionero que dura más o menos unos 3 años. Y luego regresa a Damasco, pero estando ahí, los judíos de la localidad lo quieren matar, porque antes él andaba persiguiendo cristianos y hoy está anunciando el evangelio. Entonces los hermanos lo sacan de escondidas de la ciudad y Pablo quiere ir a Jerusalén. Pero cuando llega a Jerusalén, los hermanos no creen que él sea un creyente y huyen. Entonces es cuando aparece Bernabé. Todo esto ya lo vimos detalladamente. Bernabé lo presenta a la iglesia y así es como Pablo finalmente primero conoce a Pedro y dice que solamente compartió con él unos 15 días. Y después conoció a Jacobo y dice, y de los demás apóstoles no conocía a ninguno. Lo cual significa que el evangelio que él predicaba no se lo enseñaron los apóstoles de Jerusalén, sino que porque él ya había hecho su primer viaje misionero cuando los conoce. Bueno, de ahí Pablo se queda en Jerusalén esos días y otra vez lo tratan de matar. Y entonces Pablo tiene que huir a Tarso, que era la ciudad donde él había nacido, en Cilicia. Y ahí va a permanecer un tiempo hasta que Bernabé de nuevo lo lleva a Antioquía de Siria, capital de Siria, donde ha nacido la primera iglesia gentil. Entonces Bernabé dice, aquí es un buen lugar donde Pablo puede estar. Y efectivamente lo lleva, Pablo se suma. En ese momento él todavía no ha sido reconocido como apóstol, pero lo reciben como maestro, al igual que otros maestros, profetas que habían en la iglesia de Antioquía. Ahí es donde el Señor lo llama juntamente con Bernabé para que vayan a predicar. Y entonces viene ya lo que sería el segundo viaje misionero de Pablo, que lo hace con Bernabé, que es el primero según el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y por eso nosotros popularmente lo conocemos como el primer viaje misionero de Pablo. Luego regresan y cuando ya han vuelto a Antioquía, han presentado el reporte de su viaje misionero, aparecen entonces los judaizantes por primera vez, porque llegan a Antioquía a enseñarle lo mismo a los gentiles, que si no se circuncidan no podrán ser salvos. Pero como ahí estaba Pablo y Bernabé, se arma una gran discusión y no llegan a ningún acuerdo. Entonces dicen, como no hubo acuerdo, deciden ir a Jerusalén para discutir el tema con los apóstoles, para ver qué se va a hacer, si
¿De verdad los gentiles deben guardar la ley? O si no, si es solamente por la fe. Aquí en Gálatas, el libro de los Hechos no lo dice, pero en Gálatas, Pablo dice que en esa ocasión que fue, lo hizo obedeciendo a una revelación. Revelación que, como le digo, no se menciona en Hechos, pero en Gálatas Pablo dice que sí, y que por esa revelación, en obediencia a esa revelación, él va a Jerusalén. Lleva a Bernabé, lleva a Tito. Y al llegar, para que esto pueda ser provechoso, dice que primero él expone en privado a los apóstoles, a los que eran considerados importantes dentro de la iglesia de Jerusalén. Luego viene lo que se llama el concilio, la asamblea ya abierta, que se narra en Hechos 15, donde se llega a la conclusión de que los gentiles no tienen que guardar la ley y tampoco tienen que circuncidarse. Entonces Pablo, eso en ese momento, él lo recibe como una victoria. Y como los apóstoles hacen una carta para enviársela a la iglesia de Antioquía, que es donde se había producido el problema. Entonces Pablo, como tiene la carta, aprovecha para sacarle copias. No con fotocopiadora, porque no había, ¿verdad?, sino que eran copias a mano. Y no solo llevan la carta que los apóstoles llevaron o enviaban a Antioquía, sino que Pablo las copias las va entregando en las otras iglesias que él ha fundado junto con Bernabé, donde queda claro y queda por escrito que los gentiles no deben guardar la ley. Ahí nos quedamos, hermanos, en la última oportunidad, en ese momento, cuando ha terminado el concilio, y como conclusión del concilio, Pablo escribe en esta carta a los Gálatas: los que eran de reputación, los grandes de Jerusalén, a mí, dice Pablo, nada nuevo me enseñaron. Nada nuevo. Pero sí me dieron la diestra de compañerismo. Recordemos, hermanos, que cuando Pablo va a este concilio, él ya tenía 14 años de andar predicando el evangelio. Entonces ahí está la demostración, ¿verdad? Que el evangelio, que es lo que él quiere mostrar a los Gálatas, no se lo había enseñado ningún hombre a él, ningún apóstol, ninguna iglesia, sino que el evangelio que él predicaba, él lo había recibido por revelación de Jesucristo. Pero el hecho de que ese evangelio no lo hubiera recibido de los apóstoles y que él hubiera andado predicando por 14 años, no significaba que fuera algo diferente a lo que creían los apóstoles en Jerusalén. Y por eso dice que le dan la diestra de compañerismo. Se dan cuenta, y eso es lo que mencionábamos en la última oportunidad, que Dios le ha dado una gracia a Pablo, pero los apóstoles en Jerusalén tienen otra gracia, sin duda. Los dos son apóstoles, y los dos son apóstoles del mismo Señor. Los dos sirven al mismo Dios. Pero los apóstoles de Jerusalén dicen: bueno, Pablo tiene un don, una gracia diferente a la que el Señor nos ha dado a nosotros. Ni nosotros lo vamos a persuadir a él, ni él nos va a persuadir a nosotros. Y no se trata de eso. De lo que se trata, dijeron ellos, es de respetarnos. Entonces lo que hacen es que se dividen el mundo. Y dice: Pablo, tú vas a ir a predicar el evangelio a los gentiles, mientras que nosotros vamos a predicar el evangelio a los judíos, a la circuncisión le llamaban ellos. Entonces dice Pablo: el mismo Dios que produjo en mí el apostolado para los gentiles es el Dios que produjo en Pedro el apostolado para los judíos. Entonces se dividen el mundo, se dan la mano. Y dice Pablo: lo único nuevo
que los apóstoles me enseñaron fue que me dijeron: acuérdate de los pobres. Lo cual, dice Pablo, puse todo mi empeño en cumplirlo. Hasta ahí llegamos en la última oportunidad y parecía que todo estaba ya resuelto. Pero como hemos venido viendo en esta carta a los Gálatas, Gálatas nos presenta contenidos y hechos que el libro de los Hechos de los Apóstoles no menciona. Porque el libro de los Hechos dice que cuando Pablo y Bernabé regresan del concilio, dice que consolaron a la iglesia. Silas había venido con ellos, el cual era profeta, y también anima a los hermanos: sigan adelante, no se preocupen por lo que andan diciendo eso de que hay que guardar la ley. No les hagan caso, no necesitan más, la sangre de Cristo es suficiente. Y luego el libro de los Hechos dice que después de eso Pablo iniciará lo que según Hechos es el segundo viaje misionero. Es decir, ahí se salta todo lo que había ocurrido. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Es lo que hoy va a narrarnos Pablo aquí en esta carta a los Gálatas. Sucede que, como ya lo dije y lo dice Hechos, ¿verdad? Pablo regresa a Antioquía con Bernabé, con Tito, y vienen otros hermanos con él, entre los cuales viene Silas. Y ellos enseñan, consuelan a la congregación, como dice Hechos. Pero, y aquí vamos a lo que dice Gálatas y lo que no dice Hechos, en algún momento y por alguna razón, Pedro, el apóstol, va a visitarlos desde Jerusalén hacia Antioquía. Por eso dice el versículo 14: cuando Pedro vino a Antioquía. Es decir, hay una visita que no se narra en el libro de los Hechos, en que el apóstol Pedro va desde Jerusalén a Antioquía, y está en Antioquía y no hay ningún problema, porque Pedro sabe cuál es el acuerdo al que se ha llegado en Jerusalén, y es que no hay que obligar a los gentiles a que guarden la ley. Entonces Pedro está en Antioquía, que era una iglesia de gentiles. Habían algunos judíos, como Pablo, que era judío, Bernabé era judío, Pedro era judío, y habían otros, pero predominantemente la iglesia era gentil. Entonces Pedro llega de visita y entonces platicaba con los hermanos gentiles, comía con los hermanos gentiles. O sea, todas estas cosas eran prohibidas para los judíos. Pero recuerde todas las experiencias que Pedro ha tenido, como estando allá en la ciudad de Jope, él tiene una visión que se repite 3 veces, la misma visión, donde él ve que del cielo va bajando un lienzo, un manto, y cuando llega abajo él ve que dentro del manto hay toda clase de animales, reptiles, o sea, todos animales inmundos. Y Dios le dice a Pedro: mata y come. Y Pedro dice: no, Señor, porque nunca nada inmundo entró en mi boca, porque Pedro era judío. Y el judío no come camarones, no come conchas, no come, ¿qué le digo? Conejo, no come cuzuco, no come armadillo, es el nombre estándar. Aquí en El Salvador es que le decimos cuzuco. No come langosta, por ejemplo, o sea, todas esas cosas. Y es lo que está dentro del manto. Y el Señor le dice: mata y come. Pero Pedro dice: no, yo no voy a comer eso, porque jamás eso ha entrado en mi boca. Y luego se repite la visión y vuelve a ver el manto, y otra vez Dios le dice: Pedro, mata y come. Y otra vez Pedro dice: no, Señor, porque nada inmundo entró en mi boca.
Y se vuelve a repetir la tercera vez, vuelve a bajar el manto y son los mismos animales. Y Dios le vuelve a decir: Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro dice: no, Señor, porque nunca nada inmundo entró en mi boca. Y termina la visión, que se ha repetido 3 veces. Entonces Pedro se queda pensando: ¿y qué es lo que Dios quiere decirme con esto? ¿Cómo es que me está diciendo que coma de animales inmundos cuando su ley dice que no? En eso estaba pensando Pedro cuando abajo alguien llama a la puerta. Y Simón, que era el que estaba hospedando, era el anfitrión de Pedro, abre la puerta porque Pedro está arriba en la azotea. Entonces resulta que son unos soldados romanos que preguntan por un Pedro, y quien lo está llamando es un oficial del ejército, un centurión. Entonces viene Simón y le dice a Pedro: Pedro, aquí hay unos señores que te buscan. Pedro baja, pero cuando viene para abajo el Espíritu le habla y le dice: mira, vienen por ti, no dudes ir con ellos. Entonces cuando Pedro llega abajo se da cuenta que son gentiles, son soldados romanos. Y le dice: bueno, ¿y en qué les puedo servir, señores? Y dice: es que nosotros tenemos un oficial que se llama Cornelio, y hace unos días él estaba en ayuno cuando se le apareció un ángel, y este ángel le dijo que en casa de Simón el curtidor en Jope estaba hospedado un hombre que se llama Pedro, y el ángel le dijo: mándalo a llamar, porque él te hablará palabras de vida para ti. Por eso venimos. ¿Usted, don Pedro? Sí, dijo el apóstol. Pues entonces va con nosotros, porque el ángel le dijo a Cornelio, a nuestro centurión, a nuestro oficial, que usted le va a hablar palabras de vida. Así es como Pedro acepta ir, y va y llega a casa de Cornelio. Antes de entrar a la casa de Cornelio, usted lo ha leído en el libro de los Hechos, ¿verdad? En el capítulo 10. Al nomás entrar, el saludo de Pedro es: señores, ustedes saben cuán abominable es para un judío entrar en la casa de un gentil. Así que, ¿para qué me han llamado? O sea, fue ofensivo lo que Pedro dijo. Eso es como que si usted me invitara a su casa, ¿verdad? Y yo llego a la puerta de su casa y en la puerta le digo: hermano, usted sabe cuán abominable es para mí venir a su casa. Entonces, ¿por qué me ha invitado? Eso es lo que Pedro hizo. Entonces viene Cornelio, le cuenta la historia. Es que sí, yo sé, pero no te hubiera molestado si no es porque hace unos días yo estaba en ayuno, se me apareció un ángel y el ángel me dijo la dirección donde tú estabas, que te mandara a traer, y que entonces tú nos hablarías palabras de vida. Así que aquí estoy yo, aquí está mi familia, aquí están unos amigos a los que quiero mucho. Así que aquí estamos, queremos oír cuáles son esas palabras de vida. Y entonces cuando Pedro se da cuenta, él conecta con la visión que se le repitió 3 veces y dice: estos son los animales inmundos que el Señor me está diciendo que los puedo comer. Entonces le dice: ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, y que Él se agrada de todas las personas. No le importa a Dios si son judíos o si son gentiles, pero si alguno es temeroso, ese le agrada a Dios. Así que aquí estoy y quiero decirles que este Dios envía a su Hijo y comienza a contarles de Jesús de Nazaret, y Él todavía les está explicando cuando el Espíritu Santo viene y la gente de Cornelio es llena del Espíritu Santo, comienzan a hablar en lenguas y a profetizar. Y otros judíos que habían ido con Pedro, cuando ven eso, le dicen: oye, Pedro, mira, los gentiles están recibiendo el Espíritu igual que lo que recibimos nosotros allá en Pentecostés, en Jerusalén. Entonces le dijeron: mira, Pedro, si ellos ya recibieron el bautismo en el Espíritu, ¿qué impide que reciban el bautismo en agua? Pues yo creo que nada, dijo. Yo creo que nada, dijo Pedro. Si ya tienen el Espíritu,
podemos bautizarlo. Y lo bautizaron. Así nació una nueva iglesia. Entonces Pedro había pasado por esas experiencias. Él sabía que el Señor le había abierto las puertas a los gentiles. Por lo tanto, él cuando llega a Antioquía, él se siente bien. Todos son gentiles, pero come con ellos, participa de los cultos de ellos, platica con ellos, se junta con ellos, les enseña. Pero de repente, dice el versículo 12, que vinieron algunos de parte de Jacobo. Eso es todo lo que Pablo dice. Que llegaron a Antioquía unos hombres, unos hermanos, que iban de parte de Jacobo. Vaya, pero eso, hermanos, uno lo puede interpretar de varias maneras. Uno puede interpretarlo como que Jacobo lo que quería era, sin ninguna mala intención, conocer qué era, cómo estaba la obra en Antioquía. Y por eso envió hermanos para que fueran y le trajeran un reporte. Por ejemplo, esa es una interpretación. Otra interpretación es que uno dijera, es que Jacobo se enteró de que Pedro había ido de visita. Entonces como que le digo, miren hermanos, vayan a ver qué es lo que está haciendo este hombre. Esa sería otra interpretación. Otra, pero que es menos creíble, sería de que Jacobo enviaba a estos a lo que fueron a hacer, es decir, a marcar la diferencia entre judíos y gentiles. Pero esto es lo menos probable. ¿Por qué? Porque Jacobo fue el que estableció las reglas del juego. Allá en la reunión de Jerusalén, Jacobo es el que dice, hermanos, ¿para qué les vamos a poner a los gentiles una carga que, seamos sinceros, ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar? No les pidamos que guarden la ley. O sea, si Jacobo había propuesto esa salida, que es la que se aceptó, porque hoy iba a estar pidiendo que los gentiles judaizaran? Entonces, más bien parece que él simplemente envió a estos hombres, iban de parte de Jacobo. Pablo lo está afirmando, con algún propósito que no aclara cuál era. Pero el problema es este, hermanos, que Pedro estaba ahí desde hacía varios días o semanas antes. Pero cuando llegan estos de Jerusalén, que tenían esa teología de que una cosa es el gentil, otra es el judío, y que el gentil, si de verdad quiere ser hijo de Dios, tiene que guardar la ley, tiene que circuncidarse. Entonces lo que Pedro hizo es que cuando vio que ellos llegaron, ya no quiso comer con los gentiles, se apartó de ellos. Pero esto no solamente es una cuestión, hermanos, de que si quería o no quería comer, porque recuerde algo, que la cena del Señor, que la iglesia primitiva la realizaba todos los domingos, se tomaba al final de una cena, es decir, una cena de verdad. Los creyentes comían juntos. Eso lo dice el libro de los Hechos. Entonces, ¿qué significa esto? Que si Pedro ya no quería comer con los gentiles, porque ahí estaban los de Jerusalén, entonces significa que tampoco quería participar de la cena del Señor con los gentiles. Eso ya está grave, ¿verdad? Porque digamos, no comer, él podía decir, no, me siento indispuesto, no, es que otro día voy a llegar. Pero el problema es que después de la comida venía la cena del Señor. Entonces, negarse a tomar la cena del Señor. Y recuerde, ¿cuál es el sentido de la cena del Señor? Es la unidad del cuerpo. Siendo, dice, uno solo el pan, todos comemos de él. De igual manera, dice, siendo muchos miembros, somos un solo cuerpo. Pero hoy Pedro no quiere estar con ese cuerpo, con el cuerpo gentil. Entonces se aparta. Parece que Pablo no estaba por esos días, pero llega a Antioquía, y cuando se da cuenta de lo que Pedro está haciendo, que Pedro
Mientras no hubiera nadie de Jerusalén, hermano, con los gentiles comía con ellos, celebraba la cena del Señor, cantaba. Pero cuando venían los de Jerusalén, plum, se apartaba, se retraía, dice. Decía, no, 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 yo con ellos no, no, nada que ver. No, no, hermanito, aquí seguimos guardando la ley. Seguimos guardando la pureza ritual. De cuando Pablo se da cuenta de eso, dice, qué sinvergüenza. Y ahí es donde viene el choque. Hermano, ¿puede usted imaginarse dos apóstoles discutiendo por temas de doctrina? Y nada menos que Pablo y Pedro. Pedro, el que anduvo con el Señor, el que caminó sobre las aguas, el que estuvo con él en el monte de la transfiguración, discutiendo con Pablo. Por eso le digo, nosotros somos los que tenemos la idea de que la iglesia primitiva era una sola, que era un mar de amor y paz, y que todos los creyentes se amaban, que eran un solo cuerpo en Cristo. ¿Qué, hermano? Si ni los apóstoles se toleraban. La iglesia no era una, eran varias iglesias y cada una tenía su propia orientación teológica. Entonces dice, cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Fíjese lo que está diciendo Pablo, y son palabras severas. Dice, yo encaré a Pedro, lo hice personalmente porque lo que estaba haciendo era de condenar. Eso es fuerte. No está diciendo de que Pedro se iba a condenar. Lo que está diciendo es que la conducta de Pedro era condenable, era reprochable, no debería ser así. Versículo 12, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, allí sí comía con los gentiles, pero después de que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Pablo lo está atribuyendo a miedo, porque dice, cuando vinieron los de Jerusalén, ya Pedro no quiso comer con los gentiles, ya no quiso tomar la Santa Cena con ellos. Y dice, lo hizo por miedo a los de Jerusalén. Esa era la interpretación de Pablo, que Pedro lo hacía por miedo. Pero preguntémonos, ¿a quién le iba a tener miedo Pedro? Que estamos hablando de Pedro, el apóstol. Y estos que habían llegado ni siquiera eran apóstoles, eran miembros de la iglesia de Jerusalén. ¿Por qué Pedro les iba a tener miedo? Si él era quien les había enseñado todo. ¿Sabe, hermano, lo que de verdad estaba pasando? No es que Pedro tuviera miedo, y tampoco es que Pedro fuera un hipócrita, como lo va a decir en el siguiente versículo Pablo. No. Para mí, hermanos, Pedro era un conciliador. Él estaba tratando de conciliar las posiciones, porque ya se lo expliqué, por eso di la gran vuelta, para que tengamos todo el panorama. Pero el hecho era esto, que la iglesia de Jerusalén tenía una posición, una doctrina, una teología, y era que había que guardar la ley y circuncidarse para poder ser salvos. En cambio, en Antioquía, donde Pablo, Bernabé y otros ministros habían enseñado que la fe es suficiente, que no es necesario, no son necesarias las obras. Entonces note, tenemos dos extremos, ¿verdad? Estos dicen sí a las obras. Antioquía dice no a las obras, es por fe. Entonces Pedro se ve entre las dos situaciones, y Pedro reflexiona y dice, o sea, ¿por qué tenemos que ser tan radicales, irnos de un lado e irnos del otro?
Entonces viene Pedro y lo que él trata de hacer es conciliar las dos posiciones. O sea, pero ¿cómo se puede conciliar eso? Que uno dice sí, el otro dice no. O sea, si este dijera tal vez y el otro dice tal vez, entre los dos tal vez se llega a algo. Pero no, este está diciendo sí a las obras, este está diciendo no a las obras. ¿Cómo se concilia sí con no? Entonces lo que hace Pedro es que dice, bueno, hay que hacerlo a través del amor. Si yo estoy con los gentiles, entonces voy a actuar como ellos, me voy a gozar con ellos, voy a celebrar la cena del Señor con ellos, voy a comer con ellos. Pero si vienen los de Jerusalén por amor a ellos, yo me aparto para que estos no se vayan a escandalizar. ¿Qué es lo que Pedro está tratando de hacer? Está tratando de establecer un equilibrio que no es de palabras, sino que es de conducta. Pero Pablo lo interpreta como que él era cobarde, que tenía miedo a los de Jerusalén y que por eso no está manteniéndose firme en lo que Pablo creía, que es el evangelio que nosotros conocemos, el evangelio de gracia. Y no solo eso, sino que dice el 13, y en su simulación participaban también los otros judíos. Es decir, Pedro no estaba solo. Claro, era el apóstol Pedro. Él tenía un gran respeto entre la gente, un gran aprecio le tenían las iglesias. Aunque Pedro era pastor allá en Jerusalén, no aquí en Antioquía, pero la gente sabía, todo el mundo sabía quién era Pedro. Entonces los judíos que estaban en Antioquía, algunos de los cuales también eran maestros, dijeron, Pedro tiene razón. Y se dijeron, hagamos lo que Pedro hace, buscando una tercera vía. Y continúa el 13, de tal manera que aún Bernabé, que también era judío, fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero note, Bernabé, el que había ayudado a Pablo primero a conectarse con la iglesia de Jerusalén y después con la iglesia de Antioquía, que es donde ahora están. Bernabé, el que lo había acompañado en lo que según Gálatas era el segundo viaje misionero de Pablo, y según Hechos es el primer viaje misionero de Pablo. El Bernabé que se puso del lado de Pablo para discutir cuando los primeros judaizantes llegaron a Antioquía. El Bernabé que allá en Jerusalén había defendido y acuerpado la posición de Pablo. Pero hoy que el tiempo ha pasado, no ha pasado mucho tiempo, Bernabé está del lado de Pedro también. Entonces Pablo lo pone como una cosa terrible, ¿verdad? Hasta Bernabé participa de la misma hipocresía. Allí, hermanos, es donde se produce una ruptura entre Pedro y Pablo. En primer lugar, o sea, entre Pablo y Pedro se rompe la relación. Y según las escrituras, hermano, no hay evidencia de que ellos se hayan vuelto a encontrar o a platicar nunca más. No hay ninguna evidencia. No significa que terminaron peleados, no necesariamente, pero por lo menos juntos no trabajaron. En realidad nunca habían trabajado juntos. Pero Bernabé, con él sí, Pablo había trabajado junto, había fundado las iglesias de Chipre, de Listra, de Derbe, de Iconio, de Antioquía de Pisidia. Eran compañeros de ministerio aquí en Antioquía de Siria. Entonces note, lo que Pedro pensó, que como le digo, era tratar de conciliar las dos posiciones, lo que Pedro termina logrando es una tercera teología. Es la teología de Pedro, que es tratar de conciliar las dos posiciones
extrema, llamémosles, aunque no son los verdaderos extremos. Porque Pablo es una posición de gracia, pero no es la gracia más extrema. La más extrema la tienen las iglesias de Samaria, que son las comunidades del apóstol Juan. Esa era gracia pura. Pero por lo menos Pedro trata, bueno, entre la teología de Pablo y la de Jacobo, tratemos de reconciliar. Y no, lo que logra, en lugar de juntar a los otros, es formar una tercera línea, que es él, la teología de Pedro. Y entonces, ¿qué sucede? Que Pedro está ganando a la gente de Antioquía. Primero los que eran judíos, luego, bueno, Bernabé era judío, pero también era de los que habían predicado los gentiles. Entonces, no solo hay una ruptura entre Pablo y Pedro, hay una ruptura también entre Pablo y Bernabé. El libro de los Hechos, como le dije, se salta este relato. Entonces, el libro de los Hechos lo que trata de hacer es suavizar la ruptura que hubo entre Pablo y Bernabé. No la oculta, porque recuerde que el libro de los Hechos relata cómo Pablo y Bernabé no se logran poner de acuerdo para lo que según Hechos es el segundo viaje misionero. Pero pone una excusa, y es que el problema es por Marcos, que como era sobrino de Bernabé, Bernabé quería llevarlo en el siguiente viaje, pero Pablo no, porque había desertado y los había abandonado. No significa que eso sea mentira, o sea, eso era una de las razones del rompimiento, pero no era todo. O sea, lo más grave era esto otro, que antes de salir en ese viaje misionero le dice, bueno, le dice Pablo a Bernabé, está bien, vamos a hacer otro viaje, pero ¿qué vamos a enseñar? Vamos a enseñar lo que para Pablo era el evangelio, salvación por gracia, aparte de la fe. Y Bernabé le dice, no, es que mira, Pablo, no te pongas tan extremista, flexibiliza un poco, haz como Pedro, presentemos el evangelio y que la gente decida si quiere guardar obras o no quiere guardar obras. No, le dice Pablo, si es así, entonces no. Y discuten de tal manera que no se ponen de acuerdo. Entonces Pablo toma a Silas y él se va por su propia dirección, y Bernabé toma a Marcos y agarra su propio camino, regresa a Chipre, y ya no sabemos más de él, porque el libro de los Hechos ya no dice qué pasó con Bernabé, sino que sigue la línea de historia de Pablo. Pero note, Pablo no vuelve a Antioquía, sale de Antioquía, pero no vuelve ahí, porque es una ruptura con Pedro, con Bernabé y con la doctrina, con la teología que ahora tiene Antioquía. Entonces, ¿qué hace Pablo? Se independiza, y ahí es donde viene lo que los estudiosos de Pablo llaman la etapa autónoma o independiente de Pablo, donde él ya no depende ni de Antioquía ni de nadie. Pablo no sabe a dónde se va a sentar. Primero lo hace en Tesalónica, luego lo hace en Corinto, y finalmente llega a Éfeso. Cuando llega a Éfeso, ahí es donde se da cuenta, ahí están las mejores condiciones, y ahí es donde se asienta y donde va a permanecer por 3 años, que fue el máximo periodo que Pablo se detuvo en una sola ciudad. Y es de ahí, de Éfeso, donde Pablo escribe casi todas sus cartas auténticas, de Éfeso. Entonces Pablo se separa, ya no hay una relación con Antioquía, ni con Pedro, ni con Bernabé, o sea, nunca más. Pero desde el punto de vista de Pablo, lo que ellos están haciendo es lo que él dice acá: eran de condenar, eran unos simuladores, era un miedoso que le tenía miedo a los de la circuncisión, eran hipócritas
Porque dice, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Entonces, para Pablo lo que hacía Pedro y los otros judíos era hipocresía. Versículo 14. Cuando vi que no andaban rectamente, también es fuerte eso, ¿verdad? Decirle a un apóstol que no anda rectamente. No andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio. Le dije a Pedro, y delante de todos, o sea, esto fue lo más terrible, ¿verdad? Que Pablo, delante de todos, ahí estaban los judíos, ahí estaban los gentiles, y delante de todos, Pablo le saca la verdad y le dice, si tú, le dice a Pedro, siendo judío, vives como los gentiles, porque estás obligando a los gentiles a judaizar. O sea, lo desnuda delante de todos. Y dice, mira Pedro, tú eres judío. Entonces, si eres judío, ¿cómo es que cuando estos no están aquí de vigiones, tú aquí actúas como gentil, comes con los gentiles, comes cóctel de conchas, comes ceviche de camarón, o sea, todo lo que era prohibido? Pero cuando esto viene, ahí sí te apartas, ¿verdad? Ahí sí que no te juntas con los demás. Entonces, si tú, que eres judío, vives como gentil, entonces ¿por qué estás obligando a los gentiles que sean como judíos? Si tú, siendo judío, vives como ellos. ¿Y qué iba a decir Pedro frente a eso? Se rompe la relación. Entonces, hermanos, así es como Pablo no lo está diciendo directamente, ¿verdad? Pero por lo que leemos en el libro de los Hechos y por lo que ocurrió. Porque fíjese, después de esto, Pablo cada vez se va alejando más y más y más y más de Antioquía y de las iglesias que él mismo fundó cuando estuvo en Antioquía. Es decir, él se va alejando de la influencia, de la cobertura, digamos, de la iglesia de Antioquía. Cada vez va más lejos, hasta que está lo suficientemente lejos, allá en Éfeso, como para decir, aquí no me van a molestar. No sabía que iban a llegar a los Gálatas los predicadores judaizantes, por eso está escribiendo hoy la carta, ¿no? Entonces note, hubo diferencias dentro de la iglesia primitiva, dentro de los mismos apóstoles. Pero esto, hermanos, no significa que ya ni se mencionaban el uno al otro o ya ni se saludaban. No, porque recuerde el libro de los Hechos, cómo termina el libro de los Hechos. Termina con Pablo volviendo a Jerusalén, ya después de todos sus viajes misioneros. Y cuando llega a Jerusalén, ¿qué hace? Se somete a Jacobo. Y Jacobo le dice, vaya, está bien, hermano, si tú quieres venir y predicar en Jerusalén, estás viniendo a nuestra área, entonces haz lo que yo te digo, guarda la ley, para que todos los judíos vean que tú andas ordenadamente guardando la ley y que se den cuenta que no es cierto lo que han oído de ti, que por allá en otros países andan diciendo que no hay que guardar la ley. Y ve al templo, paga por los votos, ve a purificarte. O sea, porque ese era el propósito de ir al templo. Era un rito de purificación, porque cuando los judíos llegaban a Jerusalén y venían de países gentiles como Pablo, iban al templo para purificarse, para quitarse la inmundicia que se les había pegado de los salvadoreños, de los guatemaltecos, de los hondureños, de todos los que eran gentiles. ¿Y qué hace Pablo cuando llega a Jerusalén? Va al templo a purificarse, porque él sabe que ahí está en un área que no le corresponde, porque aquí le dieron la diestra de compañerismo y le dicen, qué bueno, Pablo, linda gracia la que Dios le ha dado a usted, vaya a trabajarla, pero bien lejos de nosotros, por favor. Lo reconocemos como apóstol, pero que le vaya bien, váyase a los gentiles y nosotros con los judíos. Pero hoy Pablo quiere predicar a los judíos. Ah, bueno, entonces si usted viene, se va a someter a la ley. Y Pablo lo hace. ¿Por qué Pablo hace eso? Por amor.
por amor a su pueblo, como lo dice en otras de sus cartas. Y por su lado, Pedro, tenemos las cartas de Pedro, que no hay manera de demostrar que fue Pedro realmente quien las escribió, pero por lo menos sabemos que fueron sus discípulos. ¿Y qué dicen las cartas de Pedro? Cuando habla de las cartas de Pablo, la carta de Pedro dice que entre esas cosas que Pablo escribe hay algunas que son difíciles de comprender, como las otras escrituras. Note, Pedro está diciendo que lo que Pablo escribía era escritura. Está reconociendo que era Dios hablando a través de él, dando nuevas escrituras a su pueblo, a la iglesia. Por eso le digo, no significa que se odiaban, no, era simplemente no podemos trabajar juntos, porque eran visiones teológicas diferentes, pero se podían respetar. Y por eso es que Pablo cada vez iba más lejos, más lejos, más lejos. Yo no los molesto a ellos y ellos no me molestan a mí. Entonces esto, hermanos, como lo he dicho en este mismo estudio de los lunes, debe enseñarnos a nosotros a ver las cosas con madurez y a entender que no todas las iglesias van a creer igual que nosotros o van a tener nuestras mismas doctrinas. Y si no las tienen, no significa que no sean de Dios, no significa que están en la calle, no, simplemente es la gracia que el Señor le ha dado a ellos, como a nosotros nos ha dado otra gracia. Lo que pasa es que nosotros nacimos aquí, llegamos al Señor con este evangelio. Entonces, como esto es lo que aprendimos, esto es lo que para nosotros es el evangelio. Pero si usted hubiera nacido en una iglesia centroamericana, en una iglesia del Príncipe de Paz, en una iglesia bautista o en una iglesia protestante, usted tendría otras nociones del evangelio. Y si uno pregunta, ¿y aquí quién tenía la razón? ¿La tenía Pablo o la tenía Santiago o la tenía Pedro? Los tres están en la Biblia. De Pablo tenemos Romanos y las otras cartas. De Pedro tenemos 2 cartas. Y de Santiago tenemos la carta de Santiago. Los tres están en la Biblia, los tres con teologías diferentes. Y uno no puede decir, esta es palabra de Dios, este no es palabra de Dios. Todo lo recibimos como palabra de Dios y de todos aprendemos. Entonces, igual es hoy. Igual es hoy. Uno puede aprender de todo. Claro, uno no puede andar abrazando todas las verdades, ¿verdad? Que por acá enseñan tal cosa, pues así es. Que por allá enseñan, pues así es. Entonces uno va a estar saltando de una enseñanza a otra. Por eso, hermanos, es de que en nuestro manual de doctrina básica, el manual famoso, ¿verdad? Que usted lo ha de tener. En la nueva edición que se hizo para los 25 años de su publicación, yo escribí una nueva introducción, y esa introducción, léala con cuidado y note lo que yo digo ahí. Yo digo que esas son las doctrinas que nosotros como Misión Cristiana Elim establecimos en esa época. Estoy hablando de 1993. Y digo, allí lo dice si quiere, como le digo, léalo con cuidado. Y yo digo, ejercimos el derecho que todas las denominaciones han tenido, el mismo derecho de definir las doctrinas que a ellos les parecen las correctas. Eso hicimos. Y con eso no estamos diciendo tenemos toda la verdad y la única verdad. No, no. O sea, esa es nuestra verdad y para nosotros funciona. Por eso es que la definimos como doctrina básica, porque para nosotros funcionó y sigue funcionando. Así en confianza le digo, hermano, ya que somos amigos, ¿verdad? En confianza le digo que hay varios pastores de nuestra misión, de aquí, de esta iglesia y de otras iglesias, incluso del extranjero, que me han dicho, hermano, yo he estado estudiando
este tema en la Biblia y yo me he dado cuenta que la Biblia dice esto, pero el manual dice esto otro. ¿Usted sabe esto? Sí, le digo, yo lo sé. ¿Y qué piensa de eso? Lo que le acabo de decir. Eso le digo yo, hermano, cuando nosotros hicimos la definición de nuestras doctrinas básicas, ejercimos ese derecho de decir, estas son nuestras doctrinas. Y eso es lo que vamos a seguir enseñando, lo vamos a conservar. Y no es tal vez para ellos hoy es un descubrimiento que unos entienden, porque dentro del mismo calvinismo hay ramas, hay diversas expresiones de calvinismo. Entonces se dan cuenta y dice, pero mire, hermano, entonces significa que nuestro calvinismo es de esta rama, pero no de esta otra. Sí, o sea, ellos lo acaban de descubrir. O sea, yo sí lo sabía. Incluso si quiere conocer más de eso, le recomiendo un libro espectacular sobre eso, un libro chiquitito de Benjamin Barfield, se llama el Benjamin Barfield, y el libro se llama El Plan de Salvación. Eso es lo que hace el libro, explica las diferentes posiciones del calvinismo. Ese libro, hermano, yo lo tengo desde hace, hasta amarillo está allá, o sea, tengo décadas de tenerlo. Y me parece, es fabuloso, a mí me encanta ese libro, hermano. Es maravilloso. En la página de en medio, justo en medio del libro, usted va a encontrar una cartilla que se desdobla. Todo el libro es la explicación de esa cartilla, porque ahí están todas las ramas del calvinismo. O hay pastores que hoy están descubriendo que hay otros que tienen otra visión del arrebatamiento de la iglesia o del milenio y de otros temas, del bautismo del Espíritu, del don de sanidades. Y entonces me dice, hermano, descubrí esto como que si fuera descubrimiento. Pero cuando me dice, ¿y usted lo sabía? Sí, les digo. Y entonces, la siguiente, no me la hace, pero la siguiente pregunta, ¿y entonces por qué el manual dice así cuando existe esto otro? Repito, porque aquí no se trata, hermanos, de que todos vamos a creer lo mismo. O sea, no es como el mundo piensa, porque el mundo dice, todos deberían ponerse de acuerdo, todos deberían ser una sola iglesia. ¿Sabe? Eso, en lugar de beneficiar al evangelio, lo afectaría. ¿En qué sentido? En el sentido de que, hermanos, nosotros, bueno, durante bastantes años nuestra meta era tener solo 14 iglesias en El Salvador, una en cada cabecera. Esa era la meta. Por eso fue que abrimos nuestra filial en San Francisco Gotera, porque era el único departamento, la única cabecera donde no teníamos filial. Entonces, para cumplir la meta de tener una por cada departamento, fue que enviamos a un hermano allá. Claro, hoy, hermanos, hay muchas más iglesias, ¿verdad? Solo en Usulután, si no estoy mal, son como 22 iglesias solo en el departamento de Usulután. Pero ¿qué le quiero decir con esto? Que si todo el evangelio en El Salvador fuera predicado solo por el IN, no tuviéramos mucho avance. Pero gracias a que hay Asambleas de Dios, a que hay Príncipes de Paz, a que hay Misión Centroamericana, a que hay Bautistas, a que hay, hermano, muchas otras iglesias independientes, Apóstoles y Profetas allá en Oriente, que son iglesias, una denominación muy fuerte. Gracias a eso, hermano, es que el evangelio va multiplicándose mucho más, porque donde nosotros no podemos llegar, otro llega. Y cuando usted dice, voy a ir por acá a este pueblito, y cuando llega ya hay 3 iglesias de no sé qué. Gracias a Dios por eso, hermanos. Entonces, pero si todos fuéramos uno, no se daría, voy a decirlo así, esa sana competencia, que no es competencia, porque nosotros no andamos, pues si fulano abría aquí, abramos nosotros acá. No sé si usted sabe que dentro de los penales hay iglesias adentro de los penales, que son pastores, que son hermanos privados de libertad. Y hay una gran disputa, hermano, porque dentro de los centros penales no hay mucho espacio.
Entonces las iglesias se pelean por los espacios. Quieren tener un local para tal denominación, tal otra. Entonces, hace décadas, hermanos, cuando íbamos a iniciar el trabajo dentro de los penales, cuando iba a nacer lo que hoy es el ministerio que llamamos los Penales de El Salvador para Cristo, yo les puse a los hermanos encargados como condición, porque ellos me presentaron el proyecto y les dije, yo estoy de acuerdo, les dije, pero con una condición: nosotros no vamos a abrir ninguna iglesia dentro de ningún penal. O sea, porque yo ya sabía que había ese lío. Lo que vamos a hacer es apoyar a los hermanos que ya están trabajando. Y no importa de quién sea la iglesia. Hermano, si dentro de los penales no vamos a estar peleando, entonces ¿en qué estamos, verdad? Y los hermanos dijeron, amén. Y hermano, a lo largo de estas décadas, no han sido muchos, pero sí, yo he recibido cartas que envían los privados de libertad donde dice, queremos una iglesia de Elín aquí en el penal tal. Y yo llamo al encargado y le digo, mire lo que están pidiendo, vaya y explíqueles, nosotros no abrimos iglesias, apoyamos a los que ya tienen. Entonces, si hay una iglesia de lo que sea, hermanos, en determinado lugar, pero ahí hay un pastor, lo apoyamos, le damos las guías, le damos entrenamiento, lo visitamos, les apoyamos en celebraciones. Antes, cuando se podía, entrábamos, hacíamos eventos, llevábamos música, llevábamos equipo, hasta transmitíamos de dentro de los penales, ¿se recuerda? Hoy todo eso ya no se puede hacer, pero era apoyando a otros. Entonces, ese sentido de cuerpo es el que todos debemos tener. Amén, hermanos. Me callo ya porque ya tengo que terminar. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Y antes, hermanos, de hacer la oración, como siempre, quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador. Pero si este es su caso y usted ha escuchado hoy la palabra de Dios, yo quiero invitarle para que usted pueda venir y pueda recibir al Señor como su Salvador. Si usted quiere hacerlo, por favor, en el lugar donde está, póngase en pie para que oremos por usted. Venga para recibir al Hijo de Dios. ¿Hay alguna persona, algún amigo, amiga que necesita recibir al Señor? Póngase en pie y vamos a orar por usted. Solo le voy a pedir que lo haga rápidamente porque solo un minuto y vamos a orar. Pero si hay alguien que necesita venir a Jesús, a este Cristo de amor, póngase en pie y vamos a orar por usted. También si hay algún hermano o hermana que necesita reconciliarse con el Señor, hoy puede hacerlo, puede ponerse en pie y vamos a orar. ¿Hay alguna persona, algún hermano, hermana que se alejó? Venga ahora y vuelva a los brazos del buen Salvador. Voy a terminar esta invitación, hago el último llamado. Si hay alguien que necesita venir a Jesús por primera vez o reconciliarse, póngase en pie en este momento porque vamos a orar inmediatamente. A usted que nos ve por televisión, quiero invitarle para que ore con nosotros y si necesita recibir a Jesús, hágalo en este momento, ahí donde se encuentra. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque ella nos deja ver cómo tu iglesia no es perfecta, pero es el pueblo que tú compraste con tu sangre. Ahora te pedimos por aquellos que a través de los medios de comunicación están abriendo su corazón, están unidos con nosotros en ese momento. Ahí donde están, Padre, alcánzalos, dale vida, sálvales, transfórmales.
Y que tu gracia, Señor, pueda hacer de ellos hombres nuevos, mujeres nuevas. Y ayúdanos a todos nosotros, a tu pueblo, para que podamos vivir sabiendo que en verdad somos uno, pues creemos en el mismo Dios, el mismo Señor, una fe, un bautismo, una sola gracia que es la que nos cubre a todos. Y ayúdanos así a no tener diferencias y a no despreciar a nadie, sino más bien valorar el trabajo que otros hacen. Ayúdanos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Si usted ha aceptado a Jesús como su Salvador, llámenos al 2294-9596 y oraremos por usted.